Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Grandes Documentales por ABC TV. Ahora estamos también en la Grilla de Trigo, así que tenemos nuevos acompañantes que les damos la bienvenida y esperemos que disfruten o que les sea de interés este espacio que dedicamos los fines de semana a hablar de literatura, de arte, de filosofía. Hoy dedicaremos el programa a dos pensadores del siglo XIX que tuvieron un extraordinario impacto, sobre todo en el siglo XX. Uno de ellos menos conocido, Søren Kierkegaard, el danés, que más se circunscribió su influencia más al mundo de las ideas, sobre todo el existencialismo del siglo XX, y otro, por todos conocido, el prusiano Karl Marx, que, como sabemos, ha tenido una influencia notable en el activismo político, sobre todo del siglo XX, y en la historia, sin duda, de la última parte de la historia de la humanidad. Kierkegaard, como les digo, era danés. A él le dedicaremos la primera parte del programa. Él basó su filosofía sobre todo en el individualismo. Esto creó mucho tiempo después, porque realmente la obra de Kierkegaard se conoció bastante después, porque él escribía para empezar en danés y eso fue traducido recién en las primeras décadas del siglo XX, en lo que se dio en llamar el existencialismo, la preocupación en el individuo, en la libertad. Seguidores de ellos en habla hispana fue Miguel de Unamuno, obviamente en el existencialismo francés de Jean-Paul Sartre, el alemán de Heidegger. Don Fernando Savater nos cuenta en esta primera parte del programa mucho de la obra y las características que la desarrolló este gran escritor, por otra parte, que era el danés Søren Kierkegaard. Espero que nos acompañen. Søren Kierkegaard nació en Copenhague en 1813. Teólogo protestante y filósofo, afirmó el valor del individuo, la paradoja y la existencia concreta. Su obra es un profundo llamado al compromiso con las propias decisiones que cada hombre debe tomar en su vida, entendiendo que esas elecciones le definen. Por eso es también una protesta contra la comodidad burguesa y a favor de la libertad individual. ¿Acaso una protesta exagerada, pero oportuna y honesta? Amigas, amigos, bienvenidos. Muchos filósofos se han esforzado por comprender el mundo. Aristóteles habló del asombro a partir del cual pensamos, reflexionamos, hacemos ciencia, pero hay también otros sentimientos, quizá incluso más profundos, más urgentes, que nos llevan a pensar. Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la desaparición, el qué será de nosotros. Esa sensación de que nos vamos a perder, de que vamos a desaparecer como si nunca hubiéramos existido, esa es la sensación que está en el corazón de la obra de Søren Kierkegaard, el gran pensador danés, en un lugar, en una dimensión distinta. No es uno de los grandes países filosóficos, y Dinamarca, pero ha producido este extraordinario pensador. Søren Kierkegaard es un individuo que sufre, que se angustia, que teme y que por lo tanto se pregunta qué va a ser de él. Naturalmente, la respuesta a este tipo de preguntas, la respuesta tradicional, ha sido la religión, mucho más que la filosofía. La religión es la que produce salvación, promete salvación, mientras que la filosofía se contenta con comprensión, conocimiento. En una familia de riguroso espíritu religioso es en el que creció Kierkegaard, y su padre era un personaje realmente obsesionado, traumatizado, diríamos, por la religión, que en un momento determinado, acompañado de su propio hijo, subió a uno de los montes cercanos allí a Copenhague para nada menos que maldecir al cielo, maldecir a Dios, porque él creía que había sido abandonado, que
que había sido por sus pecados abandonado definitivamente por la divinidad. Todo esto, este mundo traumático, este mundo, digamos, de una fe exasperada, es el mundo en el que crece Kierkegaard. Y Kierkegaard se pregunta, sí, por los temas de la religión, pero no le basta simplemente con cerrar los ojos y entregarse a la fe. Él quiere tener fe, pero también quiere comprender, quiere ir más allá de lo que da simplemente la obediencia a la religión establecida, con la cual él, por otra parte, no se llevaba nada bien. Hay un salto más allá de lo comprensible que es el que hace la religión, y ese es el que quiere dar Kierkegaard. Su obra es una mezcla extraordinaria de literatura, era uno de los grandes y es uno de los grandes escritores, sin duda, que tiene el mundo filosófico. Es una muestra de religión, de literatura, de pensamiento y sobre todo de testimonio humano. Hay algo profundamente humano, profundamente creíble en toda la reflexión de Søren Kierkegaard. El padre de Søren Kierkegaard nació en Jutlandia, al norte de Dinamarca. Trabajó desde chico y a los 14 años fue a Copenhague, donde se dedicó al comercio textil con mucho éxito. Pronto se transformó en una persona de fortuna. Su primera mujer no le dio hijos y falleció tempranamente. Entonces él contrajo matrimonio con la criada que trabajaba en su casa y a la que estaba unido por un lejano parentesco. Su segunda esposa estaba ya embarazada al momento del casamiento y con los años le fue dando varios hijos. El séptimo fue Søren. Sin embargo, 5 de ellos murieron jóvenes, lo que fue vivido por la familia como una maldición, castigo por la inicial vida en pecado de la pareja. El propio Søren Kierkegaard creía que iba a morir en la juventud. Gracias a la prosperidad familiar, por otra parte, Søren careció de problemas económicos o financieros, pero la relación con su familia en general y con su padre en particular fue extremadamente difícil. En 1830, Kierkegaard fue enviado por su padre a estudiar la carrera teológica, pero prefirió dedicarse a la literatura y a la filosofía, entregándose a una vida mundana y algo licenciosa. Fue pronto conocido por su espíritu crítico y satírico, así como por su habilidad dialéctica, que lo hacía brillar en fiestas y salones. Esto condujo, obviamente, a enfrentamientos cada vez mayores con su padre, que lo veía gastando el tiempo en teatros y cafés. Finalmente, cortaron relaciones. Su padre le otorgó una pensión y las llaves de un departamento y dejaron de tratarse. No obstante, pocos años después, en 1838, el anciano enfermó gravemente y antes de morir se reconcilió con su hijo. Luego del fallecimiento de su padre, Søren retomó las prácticas religiosas que había abandonado y reinició sus estudios con gran entusiasmo. En 1840 se licenció en teología y en 1841 en filosofía. En la época en que vivió Kierkegaard, en comienzos del siglo XIX, la gran filosofía era la filosofía idealista alemana, la filosofía de un Fichte, de un Schelling y sobre todo de Hegel. Una filosofía centrada en los grandes temas, el espíritu, el ser, esos universales, extraordinarios conceptos omniabarcadores que constituían una visión magna de la comprensión del mundo. Kierkegaard parte de un punto muy distinto, él mismo, la individualidad. Para Kierkegaard lo que importa es el individuo que él mismo era. Era una persona que tenía una serie de taras físicas, era jorobado, era un hombre que tuvo muchos problemas de acercamiento al sexo femenino, se enamora de una joven, Regina Olsen,
a la cual, después de haber seducido, digamos, verbalmente, no se atreve a dar el paso carnal sucesivo por miedo a la impotencia, por miedo a esa especie de preocupación permanente por su propia limitación, por su propia escasez, digamos, de lo que significa el ser individual. Kierkegaard lo que quiere es hablar desde su sufrimiento y desde su dolor. No le preocupa o no pone por delante una reflexión sobre el universo, sino un testimonio de vida. Ese testimonio es la de lo que podemos aplicar también cualquiera de nosotros, porque todos nosotros partimos de nuestra propia experiencia. Él analiza la vida del hombre y dice que los seres humanos pasamos por una serie de etapas en nuestro desarrollo, y a veces unos quedan en una etapa o en otra. Hay una etapa ética, es decir, cuando vivimos preocupados por el deber, por las obligaciones, etc. Hay una etapa estética en la cual estamos, o algunos están especialmente preocupados por el tema de la belleza, por el tema de la representación de lo hermoso, por el tema de lo sublime, etc. Y hay una etapa religiosa, que es la de quienes lo que buscan es esa salvación, ese rescate frente a la muerte, frente a la perdición, frente al olvido. En esas etapas, oscilando, porque él era un espíritu muy refinado, muy estético, oscilando entre la ética que le atormentaba, la estética que le tentaba y la religión que le prometía salvación, se mueve la figura de ese gran escritor que fue Søren Kierkegaard, que publicó sus diversas obras con seudónimos diferentes, es decir, se fue inventando personalidades distintas desde las que hablar o éticamente, o estéticamente, o religiosamente. Esta es la compleja obra, la compleja figura de Kierkegaard. Cuando Kierkegaard conoció a Regina Olsen, ella tenía 14 años. Regina era muy alegre, lo que contrastaba con el carácter en general taciturno de Kierkegaard. La relación duró 3 años, hasta que él rompió el compromiso. Este rompimiento, del cual se ha escrito tanto, en realidad tiene que ver con que Kierkegaard temía que el matrimonio, esa instancia que para él era una instancia fundamentalmente ética, fuese una molestia, un obstáculo, algo que lo distrajera de su misión. ¿Y cuál era esta misión de Kierkegaard? En realidad, todo el pensamiento de Kierkegaard giró en torno de 2 temas prioritarios. El primero era el del individuo y su existencia concreta, y el segundo tema, que estaba íntimamente relacionado con este, era el de la relación de Kierkegaard con el cristianismo. La crítica, por un lado, del cristianismo que él veía a su alrededor, una especie de humanismo burgués, donde el contenido de la fe había pasado a ser simplemente un hecho social, y donde, según él decía, se cometía la peor de las herejías, la de jugar a ser cristiano. Y por el otro lado, el desafío de ser un verdadero cristiano, desafío que, en última instancia, es imposible. Y esa tensión entre la deseabilidad de ese ideal y la imposibilidad de conseguirlo iba a regir toda la vida de Kierkegaard. Para él, el matrimonio pertenecía al estadio ético de la vida humana, pero su filosofía lo ponía ante una misión que pertenecía claramente al estadio religioso. Quizás esa haya sido la causa profunda del rompimiento con Regina Olsen, a quien, sin embargo, siguió amando. La tesis doctoral de Kierkegaard se tituló El concepto de ironía y giraba en torno de la ironía socrática y del romanticismo. Pero en el fondo, era una crítica a la filosofía hegeliana. Kierkegaard contraponía a la filosofía del sistema una filosofía de la praxis. Por supuesto, según él, la primera había culminado en Hegel, de modo que cuando criticaba al gran filósofo alemán, estaba criticando toda la tradición filosófica occidental desde su lejano origen en Grecia. Para Kierkegaard, Hegel era un cabal representante de la filosofía del sistema, que siempre miraba hacia el pasado y transformaba todo en mediación y en lógica.
Este tipo de filosofía pasaba por alto la vida concreta. La vida no es mediación y desenvolvimiento dialéctico. La vida es paradoja y contraste. No procede por síntesis, sino por elección. Y lo que existe en ella no es el absoluto, sino el individuo y sus elecciones. El ser humano actúa, es decir, no está programado por la naturaleza para cumplir determinadas funciones, sino que tiene que elegir, tiene que optar. Eso es lo que llamamos libertad. La libertad es, sencillamente, que no tenemos nuestros objetivos biológicos, zoológicos, determinados de una manera fija, como el resto de los animales, sino que tenemos una amplia capacidad de posibilidades distintas frente a las que tenemos que optar. Y entonces dice Kierkegaard, ¿por cuál? Ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de no tener ninguna obligación, de poder ir hacia acá, hacia allá, de poder decir sí, no, es lo que, según el pensador danés, nos produce angustia. La angustia es la que sentimos ante el vacío de la libertad, porque ese vacío de la libertad corresponde también al propio vacío de la muerte que presentimos. De modo que el espíritu tiembla, se angustia y, en último término, puede buscar la fe. Pero la fe es a su vez también algo temible, porque la divinidad no nos promete en principio razones, comprensión, utilidad, sino que hay que elegir entre el mundo de la razón y el mundo de lo útil, el mundo de lo verosímil y el mundo de la fe, que es una ruptura absoluta con todo eso. De ahí, por ejemplo, el modelo de la divinidad de Jehová, cuando nada menos que ordena a un padre que suba a un monte y ejecute a su propio hijo. En esa historia bíblica del padre que lleva aterrorizado pero lleno de fe su hijo al monte y está a punto de matarlo hasta que le detiene la mano de Dios, está esa especie de absurdo terrible de la divinidad. La divinidad lo que quiere decir es: no valen ninguno de los razonamientos humanos, no valen ni siquiera los razonamientos éticos que hacen que un padre no pueda matar a su hijo. O crees o no crees, o entras en el mundo de la creencia y entonces todo es posible, puesto que para Dios todo es posible, no hay nada necesario, ni siquiera el pasado, todo puede ser cambiado, todo puede ser borrado. Entrar en el mundo de Dios es entrar en el mundo de la posibilidad pura y abierta permanentemente, o nos permanecemos en el mundo de lo necesario, de lo mecánico, de lo natural, ¿no? Esta es la opción de Kierkegaard, y Kierkegaard busca, probablemente, él dice que nunca encontró fuerza suficiente para convertirse en lo que él llamaba el caballero de la fe, el que es capaz de dar el salto y decir: ahí queda el mundo con su necesidad y con su razón, y yo me entrego a lo irracional, pero que salvo. Ese es el planteamiento extremo de Kierkegaard, el planteamiento en el que se desgarró a lo largo de toda su vida. A partir de 1843, Kierkegaard se dedicó casi exclusivamente a escribir. Su producción fue asombrosa por la cantidad de libros realizados en muy poco tiempo. Además, también llama la atención por una característica inusual. Kierkegaard escribió, además de un diario personal que comenzó en 1831 y continuó hasta 1855, y que ocuparía unos 20 volúmenes de unas 300 páginas cada uno, una gran cantidad de sermones y discursos edificantes, que publicó con su nombre y apellido, pero también alrededor de una docena de títulos que aparecieron con diversos seudónimos. Y este juego de máscaras es un recurso muy interesante, porque lo que hace ahí Kierkegaard es tomar experimentalmente, como él dice,
Un autor que, de alguna manera, represente un punto de vista para mostrar sus limitaciones. Por ejemplo, en Temor y Temblor, el autor aparece firmando como Johannes de Silencio y cuenta la historia de Abraham, que va a sacrificar al hijo porque Dios se lo ordenó. Cuando uno lee se da cuenta de que hay en el presunto autor, no en Kierkegaard, sino en este de Silencio, a pesar de sus intenciones, una imposibilidad de comprender lo que pasa en Abraham. Porque de Silencio se ubica en el punto de vista ético, y desde el punto de vista ético trata de abarcar aquello que está más allá de él. Pero para el hombre ético, lo que hace el hombre religioso es mera locura. Este tipo de juego se va a dar siempre con los seudónimos. En realidad, los seudónimos no implican ningún ocultamiento de identidad. En Copenhague todo el mundo sabía quién era el autor de sus libros. En uno de sus escritos, Kierkegaard decía que a lo largo de los años había ido acumulando fantasmas y que el uso de seudónimos le permitía sacarlos de sí. Es decir, tomar un punto de vista y desarrollarlo para ver hasta dónde podía llegar. A partir del estudio de diversos personajes, como Sócrates, Don Juan, Fausto y Antígona, entre otros, y a través de los diferentes seudónimos utilizados, Kierkegaard pudo exponer distintas opciones de vida, o, como él decía, diferentes estadios. Se trataba básicamente de 3 estadios: el estético, el ético y el religioso. Entre ellos no había mediación posible, sino solo riesgo, salto, decisión. Por ejemplo, encontramos que hay un período que comienza en 1843 y va hasta 1847, donde el seudónimo que más aparece es Johannes Climacus, y no deja de llamar la atención que los escritos posteriores, de 1848 a 1851, tienen como seudónimo Anticlimacus, es decir, lo contrario. Y el punto de vista de este Anticlimacus es el punto de vista de lo que Kierkegaard consideraba que era realmente el punto de vista del cristianismo. Para él, la fe es una relación personal entre el individuo y el tú absoluto que lo interpela. Esa relación es resignación y confianza infinitas. Es un salto sobre el abismo de la incertidumbre. Esta interpretación kierkegaardiana de la fe puso en primer plano al individuo concreto, es decir, singular y sufriente, capaz de asumir su subjetividad como su única verdad y su relación con Dios como un salto sobre el abismo de la nada. El individuo está siempre expuesto a la nada, y esa exposición es la angustia misma que revela su libertad, su responsabilidad y el riesgo ineludible de elegirse a sí mismo a cada paso. Esta concepción del cristianismo, desarrollada por Kierkegaard, chocaba con el cristianismo burgués que alentaba la iglesia danesa. Este conflicto llegó a su punto máximo cuando, a la muerte del obispo Muntzen, se habló de su vida como de un testimonio de la fe. Kierkegaard contestó que la vida de un cristiano, para llegar a ser un testimonio de la fe, tenía que estar expuesta al dolor, al sufrimiento y a la persecución, lo que no había sido el caso del buen obispo. Esto generó respuestas y, nuevamente, artículos de parte suya, una veintena de artículos que llegaron prácticamente hasta el momento de su muerte. Un día de octubre de 1855, Kierkegaard se desmayó en el medio de la calle, víctima de un derrame cerebral. Es internado y pasa un último mes de profunda comunión con Dios, y muere con una gran paz el 11 de noviembre de 1855 a los 42 años. Søren Kierkegaard escribió, y muy bien por cierto, toda su obra en danés, que naturalmente es una lengua de un reducido número de hablantes y además no de las principales lenguas europeas en el terreno del intelecto, de la ciencia, etc.
Durante mucho tiempo, a pesar de que en su época gozó de notoriedad y fue un hombre conocido, él pasó desapercibido porque el mundo en el que había ejercido su pensamiento y su polémica no era en los grandes centros europeos. Poco a poco fue siendo descubierto. Bastantes décadas después de la muerte es cuando Kierkegaard empieza a ser descubierto, y empieza a ser descubierto como embrión de eso que luego se llamará en el siglo XX existencialismo. La filosofía existencialista, basada en la existencia del ser humano, en su angustia, en su perplejidad, esa filosofía tiene un precedente importante en Kierkegaard. Muchos autores a comienzos, en el cambio del siglo XIX al siglo XX, redescubren la obra de Kierkegaard. En nuestra lengua está la figura de Miguel de Unamuno, que es uno de los lectores, de los primeros lectores de Kierkegaard. Y por supuesto, después está su influencia en los filósofos franceses y también en el propio Heidegger y en el existencialismo alemán. La figura de Kierkegaard es una figura más reconocida en el siglo XX que en el propio siglo XIX, en la que es cuando él escribió. Hoy, por supuesto, su lenguaje sigue resultándonos extraordinariamente atractivo. Sus obras son obras literarias. Da igual que vayamos a compartir su punto de vista. Sus obras son unas obras de una extraordinaria, de una fuerza literaria y, sobre todo, de una emoción vivida, porque las obras de Kierkegaard son emocionantes. Es decir, hay alguien que está debatiéndose con problemas terribles. Hay alguien que está ofreciendo un camino extraño, absurdo y, sin embargo, a veces tentador, que es el de ese Dios que no se pliega a nada, ni a la razón, ni a la necesidad, y que promete, déjalo todo y cree esto y así te salvarás. Bueno, esa figura puede no ser, digamos, hoy naturalmente la posición más habitual. Incluso la Iglesia católica y los creyentes pretenden más o menos ser racionales y ofrecer, digamos, un planteamiento racional que no tiene nada que ver con el Dios en el que piensa Kierkegaard. Pero su obra como expresión subjetiva del pensar, ese tipo de ensayo que no es un ensayo académico, que no es un ensayo que pueda enseñarse en una clase, sino que es un grito que sale de una persona que sufre, eso sigue siendo hoy vigente y sigue siendo una lectura que puede emocionarnos y que puede interesarnos a cualquiera de los lectores actuales. Pues bien, aquí hoy dejamos estas reflexiones, este contar la historia de los grandes filósofos. El próximo día, si vuelven ustedes a estar con nosotros, vamos a tratar otra figura, otro pensador, otro enfoque en el misterio, en la complejidad del mundo. Bueno, sí, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, de quien hemos estado escuchando esta primera parte del programa, tuvo muchísima influencia en las ideas del siglo XX. ¿Qué diremos de Karl Marx? Karl Marx, que fue un gran activista político en su época, que vivió en mediados del siglo XIX, escribió el Manifiesto Comunista, una de sus obras más conocidas en el 1848, una etapa muy anterior a lo que se llamó luego el socialismo real, con la Revolución Soviética y otros procesos socialistas del siglo XX. Filosóficamente, Karl Marx basó o creó una filosofía conocida como el materialismo histórico, que parte de una base en que las contradicciones de la sociedad hacen progresar a esa sociedad en sí misma, y entonces él habló de eso trasladado al ámbito social, de las luchas de clases, etc. De hecho, el marxismo es una cosa muy amplia que tiene muchas interpretaciones. De hecho, el propio Lenin decía, criticando a otros, a lo que él llamaba oportunistas de izquierda, decía que le habían leído tanto a Marx que nunca pudieron entenderlo. Así que, como sabemos, hay muchísimas interpretaciones y corrientes dentro del marxismo. Él mismo decía que al final de su vida dijo que él no era marxista, y entonces parte también de una filosofía que finalmente fue de masas, ¿verdad? Él
don Fernando Sabater nos cuenta de Carlos Marx en esta segunda parte del programa. Karl Marx nació en Treveris en 1818. Proveniente de la izquierda hegeliana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a iniciar otra excursión por el orbe del pensamiento filosófico. Hoy vamos a hablar de un pensador que tuvo una suerte que rara vez suelen tener los filósofos. No solamente fue leído por unos cuantos, no solamente tuvo unos discípulos, no solamente tuvo una influencia en círculos académicos, sino que fue el promotor y el iniciador de un enorme movimiento de masas que trastocó la historia de grandes países europeos y que hoy todavía sigue siendo muy influyente en nuestro mundo. Carlos Marx fue un judío nacido en Treveris que fundamentalmente se dedicó a un estudio económico de la sociedad de su época. Antes también había estudiado efectivamente a los filósofos materialistas griegos de la antigüedad, Epicuro, Demócrito, y vivió en gran parte de su vida ganándose el sustento como periodista. Y fue verdaderamente un periodista extraordinario. Tiene su fuerza, su ironía, su sentido despiadado del realismo cuando hace crónicas del mundo. Es verdaderamente atractivo. Más allá de sus otras doctrinas, si uno lee libros como el 18 Brumario de Luis Bonaparte o otras crónicas de la actualidad de su época, siente toda la fuerza de un periodista de investigación, como se diría hoy, verdaderamente notable. El pensamiento de Marx se podría quizá resumir en una proposición, en una frase sobre uno de los filósofos que le estudió, Ludwig Feuerbach. Hizo un estudio con unas tesis sobre Feuerbach muy breves, y una de esas tesis, la número 11, que es la que ha llegado a ser más célebre, dice: los filósofos hasta hoy han tratado de comprender el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Quizá eso es el resumen del impulso filosófico de Marx. No quiso simplemente comprender el mundo, sino transformarlo, pero naturalmente sabía que no se puede transformar la realidad sin haberla comprendido primero. Este es el planteamiento. A partir de esto, Carlos Marx desarrolló un pensamiento complejo y de un impacto histórico extraordinario. Si siguen ustedes con nosotros, vamos a hacer un resumen de toda esa historia. El padre de Karl Marx era un próspero abogado judío de ideas liberales. Cuando Prusia se anexó la zona de Renania, puso en vigencia la reglamentación que prohibía a los judíos, entre otras cosas, trabajar en la administración de justicia. Por lo tanto, para poder continuar ejerciendo como hombre de leyes, en 1824 se convirtió al evangelismo e hizo bautizar a su esposa e hijos. Hasta 1835, el joven Karl cursó sus estudios en el Liceo Friedrich Wilhelm en Treveris y luego estudió Derecho en las universidades de Bonn y Berlín. Como era un muchacho muy inquieto y brillante, estudió también filosofía, historia del arte y literatura. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad de Jena, con una tesis sobre filosofía griega antigua, diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Sin embargo,
decidió no seguir la carrera académica y docente, sino dedicarse al periodismo. Publicó así, en 1842, algunos artículos en diversos medios de la izquierda hegeliana y pronto llegó a dirigir, en Colonia, un periódico liberal financiado por industriales renanos. Conoció por esa época a quien sería de ahí en más su mejor amigo y su más incondicional colaborador, Friedrich Engels. Al año siguiente, contrajo matrimonio con una amiga de la infancia, Jenny von Westphalen. En esos años, además, redactó varios ensayos entre los que cabe señalar el titulado Sobre la cuestión judía y concluyó su trabajo Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Para Marx, el Estado no era, como parecía ser para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletarios exigía su superación dialéctica. Hegel no veía esto, según Marx, y así su filosofía terminaba legitimando el statu quo. Sin embargo, no se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la materialidad de lo real, utilizando precisamente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica. Solo que en virtud de este giro, no se estaba ya ante una dialéctica idealista, sino ante una dialéctica materialista. Los materialismos de la antigüedad, el materialismo de un Demócrito, de un Epicuro, de un Lucrecio, eran materialismos, digamos, en el sentido científico, es decir, se explicaban que todo está hecho de átomos, que la realidad no tiene espíritu, sino que todo es cuerpo y cosas por el estilo. Pero no se introducían en el campo de lo histórico. El materialismo de Marx parte efectivamente de estos materialistas clásicos de la antigüedad, pero introduce la dimensión histórica. Lo importante no es solamente que todo el mundo es material, que todo el mundo está hecho de átomos y de cuerpos, es decir, que no hay elementos de espíritu sobrenaturales en la realidad, pero es que esto también influye en la historia. También los pueblos, las sociedades, el mundo, digamos, en que vivimos, está basado en condiciones materiales. Normalmente ponemos los ideales, las grandes palabras, las virtudes, la justicia, los más elevados sentimientos por encima de la realidad y no nos damos cuenta de que son, piensa Marx, las condiciones materiales las que determinan realmente las sociedades. Los seres humanos vivimos de acuerdo con nuestras posibilidades tecnológicas, de acuerdo con las desigualdades económicas, es decir, con la jerarquía que da el hecho de que unos posean y otros tengan que trabajar para los que poseen y para su subsistencia. Esas condiciones materiales, esas condiciones que surgen de lo que comemos, lo que producimos, de la tecnología que tenemos para fabricar y para poder viajar y para poder conocer, todas esas condiciones materiales son las que determinan lo demás. Nuestras ideologías, las explicaciones racionales que damos del mundo, eso todo es posterior a las condiciones materiales. Nosotros creemos que lo importante es las ideologías espirituales que explican lo real, en realidad es esa base, esa infraestructura material la que explica, la que da cuenta y se expresa a través de las ideologías políticas, religiosas, etc. Es una subversión, en el sentido estricto del término, es darle la vuelta a las cosas y decir, si queremos comprender el mundo, tenemos que comprender, no escuchar a los ideólogos, sino comprender la materialidad de las relaciones económicas, tecnológicas, etc., en la que viven los pueblos. Comprendiendo esa realidad es lo que vemos, la verdad de las sociedades. La verdad de las sociedades no está en su ideología, en el discurso, a veces autocomplaciente, que tienen sobre sí mismas, sino en sus relaciones económicas, sociales, tecnológicas, etc. Este fue la gran vuelta, dar la vuelta a las cosas que realizó el pensamiento de Marx. En 1844,
Marx se instaló con su esposa en París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas a diversos periódicos y revistas. Comenzó a estudiar a fondo a los economistas clásicos ingleses y se contactó con la llamada Liga de los Justos, una sociedad comunista secreta, así como con diferentes reuniones obreras. Marx encontró gran afinidad entre sus propias opiniones y las doctrinas de los comunistas, que cuestionaban radicalmente al sistema capitalista y proponían la propiedad común de los medios de producción. En esos años escribió sus manuscritos económico-filosóficos, que permanecerían inéditos por casi 90 años. En ese texto, Marx denunció la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo, contrastándola con la idea de una sociedad posible en la que los hombres pudieran desarrollarse libremente en un marco de producción cooperativa. Se relacionó también con los anarquistas y escribió, junto con Engels, un libro que fue publicado en 1845 y que cuestionaba el mundo académico alemán de esa época, La Sagrada Familia. Marx colaboraba en un semanario en lengua alemana, de tendencia netamente antiprusiana, que se publicaba en París. Cuando el gobierno de Prusia, molesto ante las críticas de que era objeto, solicitó al Ministerio de Interior francés que tomara medidas para acabar con esa publicación, todos los columnistas y periodistas del semanario vieron sus visas revocadas. Entre ellos, Marx. Expulsado de Francia, se dirigió a Bruselas. Redactó allí sus famosas tesis sobre Feuerbach, la más famosa de las cuales dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. De lo que ahora se trata es de transformarlo. También escribió entonces La ideología alemana, libro que fue conocido después de su muerte. Explicaba allí que la naturaleza de los hombres depende de condiciones materiales. Las instituciones e ideologías mediante las cuales los hombres regulan sus relaciones, se comprenden a sí mismos y entienden el mundo en el que viven, están condicionadas por la base económica de la sociedad. Por lo tanto, según Marx, los hombres solo podrán realizarse plenamente en una sociedad libre y racional. Ahora bien, en la sociedad capitalista, grandes sectores de la población son relegados a condiciones inferiores de vida en nombre del principio de la división del trabajo. Esto significa que, en términos hegelianos, la sociedad capitalista carecía de realidad racional. En 1847, Marx dio a conocer su Miseria de la filosofía, obra en la que respondía polémicamente a la filosofía de la miseria del anarquista Pierre-Joseph Proudhon. Ese mismo año fundó, junto con Engels, la Sociedad de Obreros Alemanes de Bruselas. Fue elegido vicepresidente de la llamada Acción Democrática y poco después participó en el segundo Congreso de la Liga de Comunistas, realizado en Londres. Se le encargó entonces redactar, junto con Engels, un manifiesto. Ese texto, el Manifiesto Comunista, fue publicado en febrero de 1848. Allí, Marx y Engels plantearon que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Este principio fue la base de lo que luego se llamaría el materialismo histórico. En 1849, Marx publicó Trabajo asalariado y Capital, y también un artículo sobre la historia del Imperio prusiano que tuvo como consecuencia su inmediata expulsión del territorio alemán. Marx se instaló entonces con su familia en Londres. Como inmigrante irregular, no podía acceder a un trabajo estable y su única posibilidad de subsistencia consistía en escribir artículos para diversos periódicos. Si bien tuvo algún éxito en ese campo, se trataba de un trabajo bastante mal pago y la situación económica de la familia Marx se convirtió en francamente mala. 3 de sus hijos fallecieron en esos años y la salud de su esposa y la suya propia se deterioraron irreversiblemente. En realidad, solo pudo sobrevivir gracias a las ocasionales ayudas económicas del buen Engels.
Sin embargo, Marx no dejó de estudiar y producir. Entre otras cosas, mejoró su dominio del inglés y el francés y aprendió español y ruso. Todos los días concurría a la biblioteca del Museo Británico y allí leía y escribía. En 1850 publicó Las luchas de clases en Francia y en 1852 El 18 Brumario de Luis Bonaparte. También por entonces concibió el proyecto de elaborar una crítica de la economía política clásica. Debido a sus problemas financieros, familiares y de salud, el trabajo fue mucho más lento de lo que en principio él había previsto. En 1859 publicó, como primera parte del trabajo proyectado, su contribución a la crítica de la economía política, obra que tuvo una buena recepción y en la que Marx expone que el estadio histórico que denominamos capitalismo debe ser superado en virtud de su radical irracionalidad. Es claro que dicha irracionalidad debía aún ser probada con claridad. A ello se dedicaría la continuación de este texto, un estudio pormenorizado sobre el capital. La fuerza de la obra de Marx se centra en un tema económico esencial. Es decir, Marx piensa que los seres humanos, que estamos obligados a trabajar para reproducir nuestras sociedades, para obtener los alimentos, el cobijo, la protección que necesitamos y, en fin, para desarrollar nuestra vida en común, los seres humanos, digo, estamos alienados en el sentido de que la mayoría de nosotros no somos verdaderamente dueños de lo que hacemos y de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay una distribución socialmente injusta. Hay un mundo de poseedores del capital, de la masa fundamental económica de una sociedad determinada, que facilitan y aportan el dinero para la producción, para la maquinaria, etcétera, en la que van a trabajar el resto de los miembros de la sociedad, y obtienen ese producto, pero además obtienen una parte excedente de lo que produce esos trabajadores, que en vez de ir a los propios trabajadores que lo han producido, va a los dueños de los medios de producción, de ese capital, de esa acumulación económica, que es la sustancia, digamos, la base de una economía burguesa desarrollada, etc. Es decir, que el dueño del capital obtiene naturalmente lo que ha invertido en el trabajo, en pagar y costear el trabajo de los demás, pero también una plusvalía, una cantidad excedente superior que le permite ir acumulando cada vez más, mientras que los trabajadores nunca llegan a ser dueños plenamente de lo que están haciendo, de lo que están construyendo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una teoría infinitamente mucho más compleja, mucho más rica, que escribió en su gran obra El Capital, y que ha dado lugar a un movimiento histórico. Es decir, el comunismo fue un grupo de personas que poco a poco se fue extendiendo a lo largo de Europa y que causó la revolución en Rusia, etcétera, de gente que piensa que ese capital no debería estar en manos privadas, sino que debería de alguna forma ser dueño todos los trabajadores también de ese excedente que están produciendo, y que eso se debería repartir igualitariamente en la sociedad. El Manifiesto Comunista es uno de los textos más célebres y más, digamos, extraordinarios como elemento subversivo, como evangelio, digamos, de una nueva clase que se han escrito nunca. Y Marx no se limitó simplemente a ser un teórico, sino que a la vez impulsó todo este movimiento de renovación y de transformación de acuerdo con su idea, que no se trata solo de comprender el mundo, sino que hay que cambiarlo.
El estudio sobre el capital, proyectado por Marx como continuación de sus contribuciones a la crítica de la economía política publicadas en 1859, se fue demorando por diferentes motivos. Por un lado, Marx dedicó varios años a redactar un voluminoso estudio sobre las diferentes teorías de la plusvalía, o sea, de la ganancia capitalista. Por otro lado, en 1864 fue elegido para integrar el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, o como luego se la llamó, la Primera Internacional. Esta actividad le insumió enormes esfuerzos. De hecho, Marx fue el autor de casi todos los documentos elaborados por ese organismo. Se opuso allí a los anarquistas, sosteniendo la necesidad de que los obreros adoptasen formas efectivas de acción sin excluir la constitución de un partido político. Finalmente, en 1867, bajo el título de El Capital, Crítica de la Economía Política, libro primero, Marx publicó su demorado análisis del proceso de producción capitalista. El texto tuvo un éxito inmediato y arrollador, y pronto fue traducido a diferentes idiomas. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es otra cosa que la explotación de los obreros. Lo original del enfoque radica en la aplicación del método dialéctico a la economía política. Allí donde los economistas clásicos ven relaciones entre mercancías, Marx descubre relaciones sociales, es decir, relaciones entre personas. El mismo valor de cambio de las diversas mercancías deriva del tiempo de trabajo social necesario para producirlas. El uso del dinero y la cuantificación del valor de los artículos sugiere lo que Marx llama fetichismo de la mercancía, y que consiste en adjudicar a las cosas valores como si fuesen sus propiedades naturales, olvidando que toda valorización se resuelve en las mutuas relaciones de los seres humanos como productores y permutantes de bienes. Esa falsa conciencia que no ve más que relaciones entre cosas, encuentra una particular expresión en la cosificación y venta de la fuerza de trabajo. En este simple hecho de considerar la fuerza de trabajo como una mercancía entre otras, que puede ser comprada y vendida en el mercado, consiste la explotación capitalista. Al vender su fuerza de trabajo, el asalariado recibe a cambio una cantidad de dinero igual al costo de su subsistencia y de otras necesidades que pueden variar históricamente. El propietario de los medios de producción paga esa suma y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo del obrero, apropiándose del excedente de valor creado. Si, digamos, la mitad de la jornada de trabajo corresponde al valor de los productos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo, la otra mitad es trabajo no pagado y apropiado por el empresario. Marx muestra que la producción de la plusvalía en el capitalismo solo es apropiación de trabajo no pagado. Ese trabajo excedente no pagado se va acumulando una y otra vez por la clase capitalista en forma expansiva. De hecho, el capitalismo puede ser definido como un sistema en el que el único objeto de la producción es aumentar sin límite tal acumulación de capital, en vez de satisfacer las necesidades de la comunidad. Aquí se encuentra precisamente la esencial irracionalidad del sistema capitalista que Marx revela. A partir de 1869, Engels pudo asegurar a Marx una renta anual fija para que pudiera despreocuparse del dinero. No obstante, su pésima salud y las muertes de su esposa y su hija mayor oscurecieron sus últimos años. Falleció en Londres el 14 de marzo de 1883. Poco antes, refiriéndose a quienes pretendían hablar en su nombre y representar su pensamiento como si éste fuese algo fijo y acabado, había declarado a Engels: «Yo, desde luego, no soy marxista». Los 2 volúmenes siguientes de El Capital habían sido terminados por Marx en los años inmediatamente siguientes a la aparición del primero, pero, sin embargo,
siguió corrigiéndolos hasta su muerte. Sería luego Engels quien los revisaría y publicaría póstumamente. El libro segundo apareció en 1885 y el libro tercero en 1894. Evidentemente no es un secreto el impacto que ha tenido la obra de Marx en la historia. El marxismo no es simplemente una filosofía, sino que es a la vez una fuerza social transformadora y a veces también una coartada pues, para movimientos totalitarios, autocráticos, etcétera, que con un revestimiento ideológico proporcionado por Marx, pues lo que han descubierto o inventado es nuevas tiranías burocráticas sobre los pueblos. En cualquier caso, pocas personas, pocos individuos han tenido una influencia personal tan extraordinaria como Marx en la historia, por lo menos desde luego en la historia contemporánea yo creo que ninguno. Su obra ha sido discutida por los economistas, ha sido discutida también por las repercusiones prácticas que ha tenido al llevarse a cabo en algunos países. Ha habido, digamos, desajustes fundamentales. Marx estaba convencido de que la verdadera revolución solo podía darse en los países desarrollados, burgueses desarrollados, y él esperaba la revolución en Inglaterra o la esperaba en Alemania, y entonces fue en la atrasadísima Rusia, que era el país, digamos, en donde precisamente no existía burguesía, sino lo que existía era un campesinado y un movimiento, digamos, unos aristócratas gobernando a campesinos, y ahí fue precisamente donde surgió el movimiento revolucionario de acuerdo con más o menos con la doctrina marxista. En cualquier caso, por mucho que se discuta su obra desde el punto de vista teórico-económico, por mucho que se pueda y se deban discutir los efectos históricos que ha tenido en algunos países y obviamente digamos, la repercusión sobre la pérdida de libertades o sobre incluso el atraso en ocasiones de algunas sociedades que han querido seguir con exceso de ortodoxia el planteamiento marxista, no cabe duda de que el esfuerzo de Marx teórico fue extraordinario y sobre todo que puso sobre la mesa un problema que está ahí, sea cierto el marxismo o no. Son las condiciones materiales las que forman las sociedades. Hasta que no se transformen, mientras el mundo esté dividido entre poseedores y desposeídos, entre los que pueden aprovecharse de la necesidad ajena y los que no tienen más remedio que hacer lo que les manden si quieren sobrevivir, mientras haya ese planteamiento, que no es un planteamiento que viene de los cielos, sino que surge de la organización de la sociedad, no se puede decir que habrá auténtica libertad en los países. Ese reto, digamos, del pensamiento marxista, más allá de que sus soluciones sean mejores o peores, sigue vigente y sigue siendo un problema a resolver por nosotros, por las personas, los ciudadanos que hoy vivimos en el mundo. Hoy hemos llegado aquí con esta obra tan distinguida, tan importante. El próximo día, si contamos con su anuencia, vamos a seguir con otro filósofo, con otra perspectiva. Bueno, llegamos así al final de nuestro programa con estos dos pensadores que han tenido muchísima influencia, Kierkegaard en el ámbito de las ideas del siglo XX, sobre todo en las ideas filosóficas del existencialismo francés y alemán del siglo XX, y Carlos Marx también en el pensamiento, pero mucho más en el activismo político de nuestra era. Así que espero que les haya resultado de interés y que nos sigan acompañando aquí semana a semana en Grandes Documentales.